Buenas tardes a todos. Estos días, ayer y hoy, hemos visto una serie de ponencias de personas relevantes que hemos invitado desde fuera de aquí, ¿no? La cuestión que se plantea en esta última mesa es cuál es la visión nuestra de nosotros mismos y nuestra del exterior, ¿no? Y otra pregunta también que se puede hacer en esta mesa, ¿no? ¿Tenemos los canarios algo que enseñar a los que hemos invitado, ¿no? Yo creo que después de estos 11 años ya de seminarios, yo creo que sí. Lo que pasa es que tenemos los canarios un defecto terrible, no sabemos vendernos para nada, ¿no? Desde luego los que estamos aquí pues nos dirán sus visiones un poco particulares, locales, desde el punto de vista nuestro. No están aquí, evidentemente, todas las personas que podían estar, porque seguramente podían ser muchos más, ¿no? Aquí solamente hay una pequeña selección de personas, ¿no? Pero creo que vamos a tener en conjunto una visión multidisciplinar de cómo vemos los canarios todos estos aspectos que hoy se tratan en este seminario, ¿no? Especialmente nuestros problemas, ¿no? Nuestras expectativas, nuestros intereses. Yo no voy a presentarlos a nadie porque ya en el folleto que ustedes tienen pues están los nombres y las personas y lo que representa cada uno. La palabra se las vamos a dar por orden del que aparecen en el programa. Tienen 10 minutos para hablar. No tienen por qué ocupar los 10 minutos, pero 10 minutos máximo. Les avisaremos a los 10 minutos para intentar que no sobrepasemos las horas, que es lo que tenemos previsto, y lo que haremos será pues avisarle 1 minuto o 2 antes, ¿verdad?, que son los 10 minutos. Así que, siguiendo, como digo, el orden que estamos aquí, vamos a dar la palabra primero a Jorge Méndez, ¿no? Y cuando quiera Jorge, puedes empezar. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues yo estoy en esta mesa representando de alguna manera que quizás eso pues, es una suerte y una responsabilidad también, ¿no? Representando la investigación de frontera en la fotosíntesis, en las energías renovables. Es decir, cuando hablamos de energías renovables, pues muchos de nosotros pensamos, enseguida se nos viene a la cabeza la energía solar fotovoltaica o la energía eólica, ¿no?, que estamos en el sitio adecuado para eso. Pero también hay mucha investigación de frontera en energías renovables y en este caso en concreto una disciplina en la que nosotros participamos desde la Universidad de La Laguna, que es la fotosíntesis artificial. Y esa idea de la fotosíntesis artificial, pues su propia palabra lo dice, es reproducir la fotosíntesis de las plantas. Si lo pensamos, el proceso energético más importante del planeta, con el cual el planeta ha estado funcionando 2.000 millones de años, es la fotosíntesis. Es el proceso energético más importante del planeta. Es simplemente agua, energía solar y fabricar materia orgánica, ¿no?, almacenar la energía del sol. Por eso esa es la idea de la fotosíntesis artificial. Muchas veces hablamos de la búsqueda de energías renovables, pero más bien esa frase yo creo que en verdad en vez de decir búsqueda de energías renovables, lo que debemos decir es almacenamiento de la energía, porque la búsqueda la tenemos y amanece cada mañana, ¿no?, que es el sol. Esa es la mayor energía. De hecho, solo 1 hora de irradiancia solar en el planeta, solo 1 hora de irradiancia solar global en todo el planeta equivale a todo el consumo energético de la humanidad en 1 año. Entonces la clave es almacenar energéticamente eso. Pues la fotosíntesis artificial plantea un poco eso, almacenar la energía del sol en forma de, con el agua, romper la molécula del agua, lo que en inglés decimos water splitting, ¿no?, romper la molécula del agua en hidrógeno y en oxígeno. Y el hidrógeno, a su vez, es un combustible, ¿no?, un combustible renovable, porque después introducido en una pila de combustible, que hay muchos coches, de hecho Toyota sacó hace poco un nuevo coche de pila de combustible, ¿no? Toyota, Honda, BMW, todas las grandes marcas de coches tienen coches funcionando con pilas de combustible. El hidrógeno se reorganiza con el oxígeno y da lugar a agua. Entonces, por no extenderme mucho, estoy aquí en esta mesa, digo, como la suerte y la responsabilidad de representar eso, de la investigación de frontera, fotosíntesis artificial, y también representar un poco la investigación básica que se hace en las universidades. Sé que muchos de nosotros pensamos que estamos en un abismo enorme de aquí a la empresa, está claro. Yo no vengo representando una empresa, ni siquiera tengo una spin-off, ni nada de esto, ¿no? Pero estoy haciendo investigación básica, creo que es una pieza fundamental en el engranaje para después se lleve a cabo, ¿no? Y creo que es importante, a pesar de la mala prensa que a veces tenemos, de la poca rentabilidad o de la poca eficiencia de la investigación en las universidades canarias encima, pues es una lástima, ¿no?, que esas noticias sean las que más se oigan, porque quizás en una media, en un ranking calculado de alguna manera, a lo mejor no estamos las primeras de España, pero si miramos por disciplinas, hay disciplinas muy importantes en la Universidad de La Laguna y en la Universidad de Las Palmas
que sí estamos en los puestos de cabeza, ¿no? De hecho, en física, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, también con el tirón del astrofísico, pues estamos creo que la tercera de España o algo así, ¿no? Entonces creo que se hace investigación importante en las universidades canarias y la investigación básica, de la que yo vengo a hablar un poco, es una pieza de engranaje. Entonces no me quiero extender mucho más en esta primera introducción, pero lo importante es destacar que dentro de la fotosíntesis artificial, hace alrededor de 5 años los americanos están planteando un escenario para obtener hidrógeno sostenible del agua de mar, que es donde más hidrógeno hay. Y ese escenario, planteado por universidades muy importantes de Stanford y de Harvard, dicen que se plantea un escenario de piscinas de agua de mar poco profundas para obtener hidrógeno del agua de mar. Piscinas de agua de mar que ellos han calculado que tienen una profundidad óptima de 10-15 centímetros y que se podría obtener hidrógeno del agua de mar, y digo literalmente, a precios de entre 2 y 4 dólares por kilo de hidrógeno, que precisamente equivale a pagar 1 euro o 90 céntimos por litro de gasolina, que es lo que estamos pagando ahora. O sea que es completamente competitivo, viable y técnica y económicamente viable. Lo que pasa es que esto no es solo ciencia, la ciencia es simplemente una pata más de la mesa. Hay política, hay economía, hay sociología, hay un montón de cosas detrás. Entonces, obtener hidrógeno del agua de mar y a través de piscinas de agua de mar poco profundas, hombre, yo a cualquiera del interior del continente le pregunto ¿qué es una piscina de agua de mar poco profunda? No sabría qué decirme, pero creo que en Canarias, sobre todo en este sureste, si hay alguien que le nombran piscinas de agua de mar poco profunda, inmediatamente está pensando en los salineros y en las salinas, ¿no? Pues precisamente eso es lo que queremos vender. Las salinas pueden ser, de hecho son fotorreactores naturales, donde se está produciendo una reacción natural para obtener sal. Pues también se puede aprovechar esa misma infraestructura de las salinas con una alta irradiancia solar, el doble de Europa, para obtener hidrógeno sosteniblemente del agua de mar. Esa es la idea de nuestro proyecto, y nuestro proyecto que estamos haciendo desde la Universidad de La Laguna lleva el acrónimo de MAGEC, que significa Materiales para una avanzada generación de energía en Canarias, y a su vez es el nombre que los aborígenes le daban al dios Sol, porque eso es lo que queremos, ¿no? Almacenar la energía solar y obtener hidrógeno del agua de mar. Esa es un poco la idea y la defensa también de la investigación básica, y decir que está en línea de muchos grupos internacionales que se está trabajando en eso, con una opción viable, ¿no? de obtener ese hidrógeno sostenible, con una alternativa más, un soldado más en este ejército de renovables que hay, ¿no? Pues este también puede ser una opción. Gracias. Bien, pues nada, muchas gracias, Jorge. Ha sido más corto. Así que Rafael Martel tiene la palabra. Vale. Yo prefiero hablar de pie y voy a coger este micrófono que está aquí. Hola. A ver, me presento. Yo soy Rafael Martel, soy el presidente de la Asociación Eólica de Canarias. También soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Eólica Nacional. Soy promotor de una desaladora de autoconsumo con apoyo eólico aquí en el sureste, que dejará de serlo el próximo lunes, 10 de abril o 11 de abril, por el decreto de autoconsumo del ministro Soria. Soy un convencido de las renovables. Soy un usuario de vehículo eléctrico, recargado 100% con energía renovable y reciente padre de familia. Como presidente de la Asociación Eólica, podría hablar sobre el tortuoso camino que la eólica ha estado estos años aquí en Canarias. Podría hablarles de este concurso, de aquel cupo, de esta o aquella ley. Podría hablarles de este o aquel gobierno, pero no lo haré. Porque casi todos los que estamos aquí ya estamos informados. Sabemos lo que ha pasado, leemos las noticias. Y para el que no lo esté, lo resumo. Mucho viento, mucho ahorro, muchos intereses, muchas cosas mal hechas, algunas cosas bien hechas. Un solo molino instalado en 15 años, el del polígono de Arinaga. Un pésimo balance. Ese es el balance eólico de Canarias, o de Gran Canaria, últimamente. Pero a mí me gustaría hablar de nosotros. A mí me gustaría hablar de los ciudadanos, de los que estamos aquí, los que vivimos en esta comarca. Porque salimos como locos a la calle, nos pintamos las manos de negro y gritamos, petróleo no, plataformas fuera. Eso lo hacemos y lo hemos hecho y lo hemos demostrado que lo podemos hacer, y eso está bien hacerlo. Pero hacemos algo más. Como ciudadanos, como individuos, hacemos algo más. Y lamentablemente la respuesta a esa es que poco. Hacemos poco a nivel individual. Y nos escudamos en que este o aquel político, esta o aquella eléctrica,
con sus intereses espurios, impiden que yo haga lo que yo quiero hacer. Y ahí nos quedamos. Y yo quisiera reflejar una conversación que últimamente tengo muy habitualmente, demasiado. Para esta conversación quiero que me ayude Itaisa, que está aquí a mi lado. Ven. Y viene así. ¿Desde aquí arriba? Hola, he decidido que voy a ahorrar y a contaminar menos. Voy a dejar de usar la secadora, secaré la ropa en la azotea, al sol y al viento, como se hizo siempre. Aquí hay mucho sol y mucho viento. ¿Y qué vas a hacer? Pues tenderé la ropa. ¿Cómo? ¿Vas a construir un tendedero en la azotea? ¿Con palos, alambres, sogas y pinzas? No, el otro día vi unos tendederos que vendían ya hechos en Ikea. Era un kit muy fácil de instalar y a un buen precio. Y aunque la ropa tarde un poco más en secarse, creo que compensará el ahorro. ¿Un kit? ¿En Ikea? ¿Y eso es legal? Había oído que eso era ilegal y que el gobierno lo iba a prohibir y lo perseguiría. ¿Tienes que pedir permiso? ¿No tienes miedo a las multas? Mira que el vecino te puede denunciar y si te ve con ropa tendida ya sabes que hay muchos vecinos envidiosos. No creo que nadie me denuncie, no hago daño a nadie y es medioambientalmente bueno. Pero ¿qué va a ser malo un kit de Ikea para ahorrar? No sé, yo no me atrevería. Además parece un paso atrás, mucho más cómodo la secadora. Hoy en día pasan muchos helicópteros y drones. Te podrían sacar una foto y multarte. Es arriesgado. Esta es la conversación que más tengo yo últimamente. Y yo le llamo la conversación del miedo. Y ahora me pregunto, ¿en qué momento y de qué manera nos han convencido a los ciudadanos de que el uso del sol y del viento puede ser ilegal? ¿Cómo los ciudadanos que me hacen estas preguntas no se preguntan, no se cuestionan lo que me están preguntando? E independientemente de las leyes, de las noticias de prensa, de los discursos de esta o aquella asociación, partido político o plataforma, ¿cómo puede dudar de que el uso propio de la luz o el aire que los humanos llevamos haciendo desde que existimos puede ser sancionable, perseguido o controlado? ¿Cómo se puede dudar de eso? Porque que la ciudadanía dude de eso, que la ciudadanía dude de que el sol y el viento son de todos y que los podemos aprovechar, a mí me crea estupor. Me deja un poco triste. ¿De verdad estamos tan controlados que podemos llegar a creer que el uso particular del sol y el viento puede llegar a ser ilegal? ¿De verdad? ¿De verdad tenemos tan poco espíritu inquisitivo para no analizar esa cuestión y desmentir a los que la afirman? ¿De verdad tenemos tanto miedo que independientemente de los gobernantes y sus leyes coartemos nuestra libertad para usar el sol y el viento? ¿Dejaremos de usar nuestros ojos para mirar? ¿Dejaremos de usar nuestra piel para sentir? ¿Dejaremos de usar nuestros oídos para escuchar? Mi deseo hoy, y ya termino, va más allá de la energía renovable, del sol y del viento. Mi deseo es que nos inunde la conciencia, el espíritu inquisitivo, y que volvamos a mirar al mundo desde la desnudez. Sin leyes, ni políticos, ni ONGs, ni campañas, ni medios. El sol, el viento, el agua, la tierra y nosotros. Y desde ahí, desde esa mirada desnuda, tomemos conciencia, tomemos decisiones como ciudadanos individuales, tomemos acción, seamos proactivos. En definitiva, seamos libres. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Tiene la palabra Dirk Knappen. Hello. Well, I'm Dirk Knappen, I'm Belgian, and we were asked, and I'm representing the Sustainable Energy Youth Network by Som Energia, which is a local
cooperative for renewable energy, citizen cooperative for renewable energy. I'm going to give you a little history of how SAME came to be and how we ended up linking up with Som Energia and with IKEA Cannes, which is an academy that has just recently been created. I was working for a federation called RESCOOP, which is a federation of citizen cooperatives for renewable energy. We were in a European project, and we made an inventory of all the RESCOOPs in Europe. We found about 2,500 groups working with citizens, and the citizens are working with common goods, as was mentioned before. So they are using natural resources that normally aren't private, are free to use for everyone. As part of this research we did, we were trying to find out what the business models were, what the financing schemes were, and we were trying to set up some cooperatives in a number of pilot projects. And so I ended up in Greece and in Croatia, working on islands. And so that's the link also with Gran Canaria now at this time. I was asked to start mentoring a small group of young people who said, we want to get involved in the sustainable energy sector, but there is so little support for typically young people to start working there. So that was sort of the birth of the Sustainable Energy Youth Network. Over the past few years, we have been promoting it or talking about it in international conferences. And last year we had 2 academies, summer academies, where we invited young people, asked them to bring some project idea along, and we tried to further develop that in the conference. That is now turning into a Sustainable Energy Youth Network that's actually having 2 sort of pillars or tracks. One is the awareness raising, the engagement, the training of young people to work in the sustainable energy sector. And the second is translating that into real projects, which we are also trying to promote here. And in the next 2 days, we are going to have a mini academy like that to find out if we can set up projects here. The interest in the RESCOOP field is that we are trying as a RESCOOP, as a federation, to support internationally, to link projects together, for instance, to pre-finance. We have in Belgium the sort of luxury problem of having to tell people who set up a local cooperative, watch out because you are going to collect too much money. We are living in a densely populated area, so it's not all that easy to develop a wind project or a solar project. So some of them are really sitting on a stack of money. And by working on the islands here in the south, I found out there's lots of natural resources, lots of potential, but the money is lacking. So it was not too difficult to come up with an idea to link the 2 together. And that's what we try to do. Som Energia in Spain, in Barcelona, has been supporting in that way a group in Portugal. And the idea is there is a local group, and that could be a local group here in the Canary Islands also, which is supported to set up a project or more projects. They are pre-financed by groups elsewhere in Europe, and they can take back the project over the next few years, which means that the money that is now flowing out of the islands for the purchase of fossil fuels
can remain on the island. It can be taken back by citizens. And they get control. They can also control what is put up where, which is often a problem when big investors come in and set up large wind parks or large solar parks. They often create a lot of resistance, and that's what we try to avoid by involving people right from the start, so that they can co-develop a project on the field. One of the issues that is coming up now at the European level is the fact that Europe is trying to force cooperatives into going into tendering, which is not evident. If you are a local cooperative, you are not going to be tendering in another country, while big groups are able to work with that. So the idea is also, as a service from the Federation, to set up a central tendering office, which is linked to local lawyers and people who know about the local situation, to be able to assess the wind turbine that we want to put up. Technically, it's all the same, if it's the north of Sweden or the south of Spain. But the local circumstances, legal circumstances and situations are different. So we need a local partner to work with that. And then having a pyramid of services, you can have a very small group, initiative group. It can even be 5 people who say, we want to develop a cooperative here. Then we can give them the support to do that. We can also have them as the ones that are really investing, that are controlling that things don't get out of hand, and they can also take back the project later on, so they can keep the money also in their own community. And then you are really harvesting values for your own community, and you can work with that to develop further, to set up sustainable projects that are maybe not as economically viable as that. I think that's what I wanted to say. Thank you very much. Tiene la palabra ahora don Fernando Ojeda. Hola, buenas tardes. Estoy aquí representando al Grupo Boni. En el año 1987, el grupo instala la primera desaladora de agua de mar en el mundo para la agricultura por ósmosis inversa. Unos 10 años antes, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, se habían instalado otras desaladoras de agricultura, pero con agua salobre. La necesidad de utilizar la desalación de agua de mar era lo que podría hacer que perviviera el cultivo del pepino. Si no, hubiese desaparecido. Nosotros somos el 95% del pepino en Gran Canaria, que es como decir el 95% en toda Canarias, ¿no? Les hablo de la agricultura de exportación. 3 años después, en 1990, instauramos un sistema de ahorro que nos permitía bajar un 25% el consumo energético en desalación. 10 años más tarde, en el 2000, ya estábamos con un 45% menos de energía. Y desde principios del año 2015 estamos con otro sistema, en ambos casos sistemas norteamericanos, con la dificultad añadida de piezas de repuestos, averías, etc. Desde principios del año 2015 estamos con un sistema novedoso, europeo, y ya ahorramos el 50% de la energía. Aún así, en el año 2007 conseguimos arrancar, digo conseguimos, dado hay una media de tramitación en energía eólica a nivel nacional de 6 años y medio, y eso cuando se puede instalar aerogeneradores. Llevamos ya años que no se puede. Y el grupo instaló en donde están las distintas desaladoras que utilizamos, que son 3 desaladoras, instalamos 2 aerogeneradores en el 2007. En vez de un poco seguir hablando de mi caso particular, les voy a poner un ejemplo de lo que ocurre a partir del domingo, como bien dijo Rafael, nos pueden
clausurar los aerogeneradores, etcétera, ¿no? El Real Decreto 900, que salió publicado el 10 de octubre del 2015, firmado un día antes, el 9 de octubre. Y le voy a hacer un caso práctico de una desaladora que produzca 1,5 millones de metros cúbicos de agua desalada al año. Este ejemplo que calculaba 1.512.000 metros cúbicos, con sistemas de ahorro de energía, pero normalmente como las desaladoras tienen que estar, si son de agua de mar, tienen que estar en la orilla del mar. Luego hay un consumo bastante importante a los niveles en donde se quiera almacenar el agua, ya sea para que por gravedad o por otro bombeo puedan ir a los cultivos, ¿no? Lo digo por la gran diferencia, esto es un ejemplo bastante práctico que hay entre los metros cúbicos desalados y luego el tener que elevarlo, que es un consumo casi tan importante como lo que es desalar el agua, ¿no? Utilizamos membranas de arrollamiento en espiral, la que está muy extendida por el mundo, y la última tecnología que es con nanopartículas, ¿no? Que hace que todavía podamos bajar la presión de trabajo de la planta, que se obtenga una calidad del agua de alrededor de 200 microsiemens y que el consumo energético todavía baje más, ¿no? Pues como les decía, para una producción anual de 1,5 millones de metros cúbicos y elevando hasta una cota de 150 metros, consumimos 8.400.000 kilovatios hora. Si quieren le hablo en unidades de megavatios, que saben ustedes que son 1.000 kilovatios, pues en 8.400 megavatios. Con 2 aerogeneradores como los que tenemos, que son como el que tiene PESBAN, lo tenemos en Fuerteventura, en Tenerife, en distintas islas hay, el G52 de 850 kilovatios de potencia nominal, pues con 2 aerogeneradores y siendo bastante conservadores en la cuestión de las horas equivalentes de viento, pues podemos producir 5 millones de kilovatios hora o 5.000 megavatios, si ustedes quieren, con 2 aerogeneradores. Eso hasta ahora era posible porque duplicábamos, es decir, la potencia instalada de aerogeneración podía ser el doble de la potencia consumidora en motores eléctricos, ¿no? A partir del domingo que viene, la persona que esté en autoconsumo tiene que tener la misma potencia generadora que la misma potencia consumidora. ¿El por qué tenemos el doble de potencia y que nos permitía la administración? Pues porque nunca coincide la producción de viento con las necesidades de consumo. Uno tiene que producir cuando hay viento, pero cuando no hay viento tiene que tirar de lo que es la red eléctrica. Cuando uno está al máximo de producción, al tener el doble de potencia generadora que la instalada de consumo, pues puede verter a la red el resto y es una manera de financiar también la actividad. Cuando el viento no está en su óptimo de potencia nominal, pues está a menos velocidad, 6 metros por segundo, 5, la que ustedes quieran. Por eso, como tenemos el doble de potencia generadora, nos permite bastante balancear las necesidades. Aún así, como les decía, les repito, 8.400 megavatios de consumo anuales y generando 5.000 megavatios, no coincide con las necesidades y el autoconsumo puede estar en un 62%, quiere decir que autoconsumíamos 3.100 megavatios y teníamos que comprar el resto, pues 5.300. La diferencia de 3.100 kilovatios de autoconsumo propio a lo que generábamos de 5.000, pues se vertía a la red. A partir de ahora, seguimos con la misma producción de agua desalada, pero ya no podemos tener 2 aerogeneradores, sino solo la mitad, para que se iguale la potencia. Seguimos consumiendo, dado que se mantiene la producción de 1,5 millones de metros cúbicos anuales, tendríamos que seguir consumiendo 8.400 megavatios, generaríamos la mitad de lo que había apuntado antes, es decir, 2.500 megavatios, un solo aerogenerador, un 62%, es autoconsumo porque coincide en tiempo real las necesidades y la producción de energía por el viento, y nos quedamos en 1.550.000 kilovatios hora o 1.550 megavatios. Luego hemos de comprar 6.850 megavatios.
A todo esto, nuevas inversiones en equipos de medida, etc. Esto va a suponer una debacle. Desaladoras afectadas en el sector agrícola, pues en esta isla, Soslaire Sociedad Limitada, tengo a mi izquierda a mi buen amigo Rafael Martel, Juliano Boni Gómez SL, que represento yo. Agragua en el norte, estamos hablando del 70% de la producción platanera. Agragua es una planta de 15.000 metros cúbicos que está en Bocabarranco, y ustedes saben que el sector de platanera se concentra sobre todo en Galdarguía. Hay otro caso de desalación para el abasto público, que es el CAF, el Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura. La idea de ello es, de una manera cada vez más paulatina, han ido suministrando agua a los agricultores en la isla de Fuerteventura. Esta es una planta que está en el norte, en Corralejo, de 4.000 metros cúbicos día. La tuya es de 5.000, ¿no? 2.500. ¿La tuya? No, 5.000. 5.000. La nuestra, el grupo de desalación, toda la suma es en agua de mar 6.750, aunque tenemos luego en Salobre, la tenemos parada en 2.500, y Agragua 15.000, y no se me escapa. Hay otros consumos que no son de desalación, no son de agricultura, pero son de, estamos hablando de, por ejemplo, en el polígono de Arinaga, Pezbán. En Ingenio está Muez Canarias, que también tiene una pequeña planta de desaladora de agua salobre. En fin, todo eso a partir del lunes, por lo que decía Rafael, y sin posibilidad de comprar un tendedero ni Ikea, ¿sabes? No vamos a tener perra ni paso. Pues nada, muchas gracias, Fernando. Bueno, la verdad es que no ha sido intencional, ¿eh? Pero las dos personas que quedan son mujeres las dos, ¿no? Pero en fin, no ha habido, estaban en la lista. En fin, Elena, cuando quieras, anda. Buenas tardes a todos los presentes. Mi intervención de hoy se basará principalmente en la relación entre el acceso a las energías renovables y los derechos humanos. Soy Elena Proietti, abogada e investigadora de la Facultad de Derecho Público Comparado de la Universidad de Sapienza de Roma, especializada en Derecho Administrativo Europeo del Medio Ambiente. Actualmente estoy haciendo una investigación en la Universidad de Las Palmas bajo la tutela del profesor Don Paolo Mezzanotte y del profesor y magistrado Don José Suárez Rincón en la redacción del proyecto de tesis doctoral sobre las políticas para las energías renovables entre el Estado, las comunidades autónomas y las autoridades locales. El fin principal de mi investigación se basa en un ejemplo individualizado de gestión óptima de los problemas medioambientales sobre las energías renovables en el marco legal. Durante el presente año he tenido el honor de conocer muy de cerca el trabajo que ha venido realizando la Mancomunidad del Sureste, lo cual me ha apasionado de tal forma que lo he integrado en mi proyecto de tesis jurídica, tanto como para exportarla a mi país, Italia. Es para mí un placer y quiero agradecer al gerente de la Mancomunidad, don Rafael Sánchez, y a los profesores don Roque Calero y don Calmero Di Bartolo la ayuda que me han ofrecido en la realización de mi investigación y poder participar en su seminario. Mi intervención de hoy se basará en el acceso a las energías renovables y la consideración de que ello se incluya en la Carta de los Derechos Humanos, lo cual requiere que se divulgue a la mayoría de grupos sociales, principalmente al jurídico legal. Actualmente, de hecho, se están obteniendo algunos resultados favorecedores para la protección del individuo frente a la responsabilidad que tienen los Estados sobre los cambios climáticos que se vienen produciendo, sobre todo después de la sentencia de Holanda, que más adelante comentaremos. Es necesario introducir algunas premisas sobre el acceso a las energías renovables para estudiar el caso concreto en Europa y cómo afecta el cambio climático a la sociedad. Para la mayoría de la doctrina, de hecho, la intervención de los Estados para combatir el cambio climático y provocar el desarrollo de las energías renovables es insuficiente.
Por una parte, tenemos declaraciones muy interesantes sobre la tutela del medio ambiente como derecho fundamental del individuo, desde la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Relación Brundtland, que habla sobre las relaciones trilaterales entre desarrollo sostenible, medio ambiente e uso de las energías renovables, de la cual el programa de acción fue recortado tras la Conferencia de Río de Janeiro del 1992. Hay estudios más recientes que introducen referencias a la necesidad del uso de las energías renovables, como puede ser el Libro Verde de la Comisión Europea, que versa sobre política de desarrollo sostenible, o también la resolución del Parlamento Europeo del 2 de febrero de 2012, que habla sobre la cooperación y desarrollo al acceso universal de las energías renovables, previsto para 2030, lo cual no implica que pueden obligar a los Estados jurídicamente a realizar los objetivos fijados en la declaración. El propio protocolo de Kioto, uno de los pocos actos que tiene fuerza legal, no ha conseguido que los países firmantes respeten los objetivos que se fijaron en el mismo. De hecho, el último informe del IPCC refleja que la bajada de la emisión de gases prevista para 2020 en un 20% por medio del paquete Energía-Clima 2020 no será ni siquiera suficiente para mantener la temperatura por debajo de 2 grados. Desde un punto de vista jurídico y político, parece que se está invirtiendo más en desarrollar la conciencia sobre el cambio climático, como ocurrió en la Conferencia de París el pasado diciembre de 2015, a la cual todavía no le sigue una obligación jurídica para los Estados miembros. Es fácil entender por qué los Estados prefieren instrumentos de soft law y no de hard law para las interconexiones que la materia adecuada tiene con muchas problemáticas de tipo económico y político, pero no se puede esperar más por una solución definitiva ahora. Esto es así tras las diferentes hipótesis de la catástrofe climática que se avecina en el año 2050, relacionados a su vez con la llamada justicia energética, la cual se podría garantizar por sí sola con las energías renovables, incluso en los países más pobres y desfavorecidos del planeta. En el mundo existen 1,3 millones de personas sin acceso a la electricidad y 2,5 millones que no tienen acceso al agua limpia. La falta de acceso del individuo a las energías renovables y limpias también se manifiesta en las desigualdades de género relacionadas con las sociedades machistas, donde la carencia de materias primas, como la búsqueda de leña para calentarse o de agua para vivir, hace que se vean explotadas las mujeres en muchos de los casos o que produce carencia de higiene de algunos pueblos sin acceso a las energías y inseguridades sociales que se produce en los momentos nocturnos por la falta de luz. Por ello es necesario incluir el acceso de las energías renovables como derechos fundamentales, ya que hasta ahora son reconocidos como derechos instrumentales de forma indirecta para garantizar el derecho a la vivienda, salud y al nivel de vida adecuado. Para confirmar esta hipótesis, es necesario recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, la falta de un acceso adecuado a la energía puede ser considerada una violación del artículo 3 de la Convención de los Derechos Humanos, relativo a la prohibición de someter a tortura o tratos vejatorios a cualquier ser humano. Es importante tener en cuenta que a raíz de los descubrimientos científicos sobre el cambio climático en la actualidad, cuando se habla del derecho a la energía, tiene que entenderse que deben ser energías renovables y limpias, capaces de garantizar los derechos humanos, ya que el uso indiscriminado de las energías fósiles atentan a su vez contra los derechos humanos. Solo la utilización de energías renovables garantiza, por un lado, que se respetan los derechos humanos reconocidos y, por otro lado, el derecho a la salud. La repercusión de este reconocimiento tendría gran alcance, ya que de esta forma cada individuo podría reclamar este derecho frente al Tribunal de los Derechos Humanos. En consonancia con este enfoque, del 24 de junio de 2015, el Tribunal de Distrito de La Haya comenzó un viaje valiente y sin precedentes que, si este se confirma en segunda apelación, se podría haber llegado al reconocimiento de la responsabilidad individual de cada Estado. No siendo suficiente la conciencia social para cambiar la ley, las asociaciones medioambientales, así como las autonomías locales de las zonas más afectadas por el cambio climático, han iniciado la batalla contra los estados utilizando una herramienta adicional, el procedimiento judicial.
Sin embargo, en asuntos relacionados con las energías y las energías renovables en particular, el Poder Judicial ha demostrado una fuerte renuncia a pronunciarse sobre las decisiones tomadas por las administraciones centrales, rechazando cualquier tipo de apelación a las justificaciones de la falta de competencia de estos. Por esta razón que la acción de clases dirigidas por la Fundación Urgenda, la cual dio lugar a la sentencia de la Corte de Distrito de La Haya, marca la primera clara ruptura con el pasado. Principalmente porque es la primera vez que el Poder Judicial interviene en la decisión de política estatal en relación con el Poder Legislativo, lo que justifica su presunta intromisión en relación a que la principal tarea del Poder Judicial debe ser proteger legalmente a las personas sujetas a su jurisdicción sobre las decisiones que toma el gobierno y les afecta. En segundo lugar, debido a que la Corte, en la condena del gobierno holandés de respetar los objetivos más altos de reducción de gases de efecto invernadero respecto a los objetivos europeos, siguiendo los estudios de los últimos informes por el IPCC, puso en relieve la responsabilidad individual de los Países Bajos sobre el cambio climático, retando a la oposición sostenida en la que se dice que todos los estados contribuyen al cambio climático, basándose esta decisión sobre lo firmados por los Países Bajos en la CEDU y otras obligaciones internacionales derivadas de la misma. El Tribunal de Distrito de La Haya ha llegado a interpretar estos compromisos como el deber de proteger y cuidar que el gobierno holandés tendría que demostrar a sus propios ciudadanos. Basándose sobre todo en los artículos números 2 y 8 de la CEDU, en relación con el derecho a la vida y a la vida privada y familiar, la Corte sostuvo que el Estado tomaría las obligaciones de acción hacia sus ciudadanos, incluyendo la protección del derecho a vivir en un entorno que no se vea amenazado por el cambio climático en un futuro a largo plazo. El resultado final de la batalla llevado a cabo por la Fundación Urgenda tiene que esperar. El hecho es que el presente resultado muestra un cambio de rumbo en la perspectiva de los jueces, que podrían afectar de forma positiva a otras pronunciaciones de este tipo a los diferentes órganos judiciales, allanando el camino a las apelaciones individuales que pretenden proteger los derechos a vivir en un medio ambiente saludable, no sujeto al cambio climático. Por último, señalar que un grupo de expertos legales en materia de derechos humanos internacionales, derechos medioambientales y derecho público ha publicado en marzo de 2015 la Carta de Principios de Oslo sobre las obligaciones relacionadas con el cambio climático, que ha ido desarrollando de forma amplia una sólida base jurídica para ser utilizada en las acciones contra Estados miembros individuales responsables de la esfera de responsabilidad del cambio climático. Esta iniciativa confirma que la ruta más rápida al cambio viene desde las esferas más bajas y no desde las más altas, siendo ahora la propagación de una fuerte conciencia social el arma más eficaz en la lucha contra el cambio climático. En esta línea, también el acceso a la energía renovable puede ser, en poco tiempo, reconocido como unos derechos humanos y, en consecuencia, adquirir su propia protección autónoma. Gracias. Muchas gracias, Elena. Tiene la palabra Itaiza. Bueno, no sé si se me escucha bien así o me hacer... Ahí, vale. Bueno, yo en primer lugar agradecer a quienes me han invitado a participar en esta mesa redonda, sin duda. Yo me gustaría aportar lo poquito que con respecto a todos los que estemos aquí, seguramente hay gente mucho más experta que yo en diferentes materias, entonces que esto pues les pueda servir de algo, que se puedan llevar algo de todo lo que pueda aportar. Y bueno, yo comienzo mi intervención haciendo referencia desde lo local a una frase que nos ha acompañado durante todo el seminario, ¿no? Que es esa frase de darle la vuelta al cambio climático. Ya decían ayer que todos podemos darle la vuelta, ya Elena ha nombrado o ha citado un marco normativo por ahí que parece que siempre tenemos que esperar que se aplique, ¿no? Y como hacíamos referencia en varias ocasiones, todos podemos hacer algo por ir empezando desde ya.
En relación a esa frase de darle la vuelta, ¿no? Y de lo que podemos hacer cada uno de nosotros, yo desde mi ámbito de estudio o mi ámbito de trabajo o profesional intento darle la vuelta relacionándolo a la perspectiva, es decir, relacionando lo que es la parte social y la urbana, es decir, cómo vivimos la calle, cómo vivimos el entorno. Y sí es verdad que a pesar de estar empezando a ahondar en este asunto, intento conocer intento relacionar esos dos ámbitos conociendo los hábitos de la población, que yo creo que es una parte importante que debe hacerse antes de gestionar los recursos que tenemos o de diseñar ese espacio en el que vivimos. Sí es verdad que cuando yo trabajo para conocer estos hábitos, ¿no? de las personas, descubro que al final las necesidades o intereses de la población depende de los grupos, ¿no? No todos tenemos las mismas necesidades, los mismos gustos. Esto pasa en cualquier ámbito de la vida. Entonces, en muchas ocasiones no se corresponde lo que tenemos a nuestro alrededor con lo que nosotros queremos vivir o queremos desarrollar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues es curioso porque hago referencia también a lo que decía Elena, hay un montón de normativa por ahí, incluso no sé si no recuerdo si se ha nombrado hasta ahora la normativa en materia de igualdad, ¿no? Incluso que ya orienta a que tenemos que estar un poco más equilibrados, ya no solo las relaciones unos con otros, sino con el propio medio. Pues todo esto pasa porque el espacio urbano al fin y al cabo no debe ser neutro. Es decir, esas diferencias que tenemos entre unos y otros tienen que estar ahí palpables en el espacio porque no todos lo usamos de la misma manera. Y porque es preciso superar esa neutralidad de los espacios que se dan por desigualdades, pues, por ejemplo, en el ámbito laboral, por ejemplo, la desigualdad en cómo nos movemos, ¿no? Por el hecho simplemente pues, de accesibilidad, por ejemplo, o en entornos domésticos, que cada uno pues, tiene al final su papel dentro de la familia. Es decir, que los espacios deben estar adaptados a diferentes usos y a diferentes destinatarios. ¿Vale? En este sentido, la sociedad, los ciudadanos o quienes viven en el espacio generalmente urbano, o esos que viven en el espacio rural pero urbanizado, ¿no? Tienen diferentes necesidades, como les comento, y yo les pongo algunos ejemplos. En cuanto a género, ya por suerte o gracias a Dios, como se dice, no notamos muchas veces la diferencia entre hombres y mujeres, pero sí es verdad que parece que todavía, ese perfil del hombre que va a trabajar y vuelve a casa o sale a hacer deporte y vuelve a casa, no se termina de complementar bien con el hecho de que las mujeres hacen otro tipo de desplazamientos. Por ejemplo, la mujer va al trabajo y vuelve a casa, muchas de ellas, otras están en casa pero realizan en la calle tareas vinculadas al mantenimiento del hogar, o incluso desplazamientos en cuanto al cuidado familiar. Llevo al niño al colegio, lo llevo al médico, acompaño a mi madre al médico también, o cualquiera de estas actividades, ¿no? Y no solo en base al género son las diferencias, muchas veces también, como decía, el niño, los abuelos, por el tema de las edades también tenemos diferencias y al fin y al cabo las necesidades son totalmente contrapuestas. En el caso de los mayores, los desplazamientos pues suelen ser, por sus limitaciones, bastante más cortos que los de una persona de edad media, ¿no? Y los de un niño, pues, por ejemplo, o jóvenes, o ya no tan jóvenes, sino niños más desde la infancia, que es un poco lo que yo les voy a poner ahora un par de ejemplos más, pues tienen desplazamientos completamente dependientes de sus familiares, sobre todo, o van al cole con un vecino porque no compagino mi vida laboral con los horarios del colegio del niño o las actividades de tarde en la que estén apuntados. Bueno, pues por todo esto es necesario, yo creo, hacer una traducción y no de idioma, aunque a veces parece que sí, que son idiomas diferentes, traducir lo que es el aspecto social al ámbito técnico muchas veces, ya sea en el ámbito local o en el ámbito superior, para obtener un diseño del espacio adaptado a toda esta población, ¿no? Que tiene diferentes necesidades. A mí me gustaría comentarles muy rápido un caso particular de estudio que estoy tratando ahora recientemente con unas encuestas a los escolares. Sé que aquí en la Mancomunidad la participación ciudadana se ha utilizado en varias ocasiones para trabajar sobre todo, pues, por ejemplo, los caminos escolares con los niños. Bien, pues yo creo que ¿por qué he trabajado en la infancia? Me gustaría decirles, porque sí es verdad que, como se suele decir, al final la casa no se empieza por el tejado, ¿no? Vamos a empezar por abajo, entonces creo que es una buena manera de invertir en mirar hacia adelante. Entonces, poniendo en práctica esa participación,
pues hemos hecho este tipo de encuestas que les digo y le preguntábamos, por ejemplo, a los niños quiénes les acompañan al colegio, cómo se desplazan. Pues al final ellos son muy dependientes de la familia, de los mayores, como todos sabemos. Seguramente no hay muchas cosas nuevas que les pueda decir, pero sí es verdad que a pesar de eso, muchos de esos niños utilizan el transporte motorizado para ir al colegio. Es decir, no son ellos los que pueden utilizarlo, no pueden coger el coche para desplazarse, pero aún así ya son usuarios principales de ese modo de transporte, ¿no? Y es curioso. Por ejemplo, en relación a esa movilidad dependiente que tienen los niños, les preguntábamos qué actividades pueden hacer en los espacios de ocio, juego y recreo. Y es curioso también que nos dicen que, bueno, que casi todas las actividades que hacen son deportivas. ¿Qué tiene que ver esto con los desplazamientos, el transporte, el qué tenemos que cambiar socialmente para que esto no sea así, para que tengamos un poco más de avance? Pues el hecho de que al final los niños hacen sus actividades cerca de casa, porque las posibilidades no les llevan a ir a una escuela de música que está mucho más lejos en el desplazamiento, o a un taller de teatro o algo artístico, porque normalmente en los barrios, en la cercanía, no se desarrollan este tipo de actividades. Entonces, de ahí el interés de que al final acerquemos las actividades a esos niños, ¿no? Que no tienen esa posibilidad de ir tan allá. Lo mismo con los niños, con los mayores, sería el mismo caso. Y sí es verdad que también nos comentaban que casi todas las actividades siempre son dirigidas, ¿no? Parece que tenemos ese miedo de que los niños jueguen de manera libre, estamos todo el día pendientes de ellos, entonces parece que está todo como muy marcado. Desde pequeñitos somos una máquina, nos tienen controlados, nos tienen que dar la energía, nos tienen que... ¿Vale? Entonces, es esa necesidad lo que quiero transmitir, de que al final se ha nombrado en algún momento en esta jornada, en este seminario, a los niños, pero que los tengamos presentes también, que aquí no participan, pero bueno, que están en boca de nosotros. Y con todo esto lo que sí quisiera decirles ya brevemente es que sí es verdad que existe esa dependencia, esa escasa autonomía, y esto es debido en definitiva pues eso, al diseño de las ciudades o de las zonas urbanas que tenemos que cambiar, yo creo, a esa neutralidad que hay que intentar eliminarla y adaptar las ciudades a quienes las vivimos o los pueblos a quienes los vivimos, ¿vale? Y quitarnos esos miedos o esos riesgos que se supone que hay porque nosotros mismos los estamos manteniendo. Por ejemplo, los del vehículo privado, el transporte motorizado, que ayer hacían comentario por ahí alguien que no es de aquí, que se sorprendía, ¿no? En una isla y cuánta cantidad de coches, parece que ahí me asiente con lo que aportó ayer. Y en síntesis simplemente aportar dos cosas. Una reflexión que yo me hago muchas veces, seguramente que les ha pasado que los mayores, a veces, bueno, yo no soy tan mayor, pero anhelamos esas cosas que, uy, mira, yo eso lo hacía de pequeño, o mira tú, el montar en bicicleta, que parece que ahora la bici con el tema de esto de la sostenibilidad vuelve, ¿no? Y, ay, es que yo montaba en bici de pequeño. Bueno, pues vamos a ver si empezamos con los niños cada vez más y que cuando ellos vayan creciendo, al final digan, bueno, pues si eso yo lo pude hacer de pequeño, yo lo hacía de pequeño, voy a seguir haciéndolo de grande y no me va a costar, como nos cuesta ahora a nosotros muchas veces, cambiar los hábitos. Y por otra parte, ya finalizo, una frase que me pareció, en su momento la leí, no recuerdo de quién es, y es que la población infantil fue sacada de las fábricas históricamente, como hoy es prevenida de las calles, y eso también tiene que cambiar, simplemente. Pues nada, muchas gracias, Itaiza. Como somos dos moderadores, yo voy a hacer un resumen de mi visión de este primer turno. Me han solicitado un minuto más y seguramente hay tiempo para dárselo también aquí a Rafael. Y voy a hacer un pequeño resumen, simplemente para pasarle, como digo, el turno a Carmelo y Bartolo, que se encarga de la segunda parte, donde va a haber un debate entre nosotros y luego con ustedes, ¿no? Empezando por Itaiza, creo que ha hecho un enfoque de la perspectiva social y urbana, ¿verdad? Del enfoque hacia un cambio climático, especialmente el tema de transporte, entendido, ¿no? Incluso la necesidad de reeducar a los niños, ¿no? Pero no, a base de hacer un rediseño de las ciudades también, más o menos creo que eso así. Elena creo que ha introducido un tema muy interesante, que es la energía renovable como derecho humano. Creo
Creo que eso puede significar un antes y un después de las energías renovables, me parece muy importante, ¿no? Y ha dado una visión interesante también de las energías renovables del aspecto legal y jurídico, que es una cuestión trascendental y que se ha tocado aquí también directamente. Fernando Ojeda creo que habló de una necesidad básica que tiene que ver con el tema energético, que es el agua, junto con los alimentos y la edificación, la vivienda, son las 4 necesidades básicas humanas, ¿no? Y creo que también ha comentado, ha dado a entender el problema que crea la Administración cuando está alejada del ciudadano y de las necesidades y las realidades, ¿no? Creo que también tiene un poco que ver con todo lo demás, ¿no? Creo que DIR nos ha ofrecido una oportunidad de introducir a Canarias en una red internacional, una red europea internacional, en la que todos, con pequeñas aportaciones, logremos el cambio global. Eso me parece una cuestión muy importante también. Rafael creo que ha introducido un tema interesante, que es cómo es posible que si la ciudadanía quiere un cambio, los políticos no respondan a ese cambio. O cómo es posible que no nos unamos los ciudadanos para exigir y obligar el cambio. Las dos cosas van de alguna forma unidas, ¿no? Y finalmente creo que Jorge ha dado el mensaje que creo que ha transmitido, es que en Canarias se hacen cosas buenas en las universidades canarias, ¿no? Así que yo con esto, y creo que él quiere también un minuto, que se le ha quedado algo en el tintero, y creo que vamos bien de tiempo, y luego ya lo dejo en manos de Carmelo Di Bartolo. Pues nada, muchas gracias. Bueno, simplemente que quizás como rompí el hielo y quizás a lo mejor fui demasiado breve, raro en mí, porque cuando me dan un micrófono no paro. Pero lo único que quizás se me quedó en el tintero, y aprovechando, no sé si hay un debate ahora, pero aprovechando también la intervención de Rafael, esa idea de defender la energía personalizada, eso de que no puede ser ilegal, que me sumo a ello. De hecho, la fotosíntesis artificial, uno de los investigadores más importantes del mundo en esto, que es Daniel Nocera, del MIT y de Harvard, defiende precisamente eso, personalized energy, ¿no? Energía personalizada. Y también un poco lo que decía Fernando de cuando entre el Real Decreto, eso de que nos van a penalizar la diferencia entre la potencia general, la potencia utilizada, pues precisamente la fotosíntesis artificial, el almacenamiento energético puede ser una solución para eso. Está claro que el viento no sopla igual siempre. Por eso cuando tenemos un excedente como días como hoy, pues en los días que ni en el burrero haga viento, por ejemplo, pues entonces esos días se puede compensar un poco con precisamente eso, con los combustibles solares, lo que se llama, ¿no? El almacenamiento energético. Y terminar simplemente dando las gracias, que antes que de maleducado además, ni di las gracias, primero a la Mancomunidad del Sureste, en la persona de Felo Sánchez, y en su momento al que era alcalde, ¿no? Que era Antonio Morales, porque desde el principio, desde el 2013 que empezó este proyecto, que hay que decir también un proyecto joven desde la universidad, pues nos dieron un empuje muy importante, ¿no? Nos dieron un empuje porque me invitaron a dar una primera ponencia aquí, y a partir de ahí hemos difundido bastante el proyecto, contactando con empresas, contactando con otras universidades, y fue, por eso, encantado de estar aquí otra vez, porque es un agradecimiento a esta gente. Y también, ya que decíamos que el salto importante en las universidades es el salto a la investigación básica, a la implementación industrial, este seminario también es una oportunidad enorme, y quisiera agradecer públicamente a la Asociación de Salinas de Canarias, que está aquí presente, creo, el secretario, que es Juan Lozano, que es de aquí del sureste de Gran Canaria también, que llevo un día de conversaciones con él porque se ha ofrecido a colaborar con nosotros, ¿no? A hacer realidad ese proyecto de las piscinas de agua poco profundas, de piscinas de agua de mar poco profundas, e investigar. Él se ha ofrecido sus salinas, las salinas de Vargas, las salinas de Tenerife, igual que lleva colaborando con el ITC en otros proyectos, pues a colaborar también con nosotros en esto, en hacer realidad ese proyecto de viabilidad que los americanos llevan 4 años barajando y que dicen que es importante. Y termino solo con un ejemplo. También la investigación básica debe ser importante, y de hecho Obama, la administración Obama, lleva 5 años apostando por la fotosíntesis artificial, ha creado un centro conjunto de fotosíntesis artificial, inyectándolo de entrada, nada más empezar, el inyectó 120 millones de dólares para agrupar a muchas universidades trabajando en eso. Y en una visita que hizo a uno de esos centros justo el año pasado, bueno, hace 2 años, en el 2014, dijo: sé que los investigadores de estas universidades están intentando convertir la luz del sol en un combustible solar, lo que parece imposible, dijo. Después dice, bueno, al menos bastante difícil parece, pero si cuando se trata de hacer lo imposible realidad, dijo, las universidades, y las universidades americanas son el mejor
punto para empezar, ¿no? O sea, que es una defensa de la fotosíntesis artificial, de la investigación básica y de las universidades, ¿no? Que las comparaciones siempre han sido odiosas y en este caso más. Pero bueno, quería solo dar las gracias otra vez a la Mancomunidad, a la Asociación de Salinas de Canarias e intentar avanzar en este proyecto. Nada más. Gracias. ¿Hay alguna pregunta dentro de ustedes? Si quiere integrar, quiere hacer alguna pregunta dentro de ustedes. A mí me gustaría decir algo más. Quiero aprovechar, igual es un poco, pero bueno, hemos hablado aquí de investigación, desarrollo, innovación. Aquí seguramente veo bastantes caras jóvenes por ahí y no tan jóvenes que también siguen vinculados a universidades, seguro diversas, el caso de Elena, mi caso. Y bueno, y aquí hay expertos en diferentes materias que siguen vinculados también a estas entidades. A mí me gustaría hacer un llamamiento simplemente, si llega algún, que ya estamos bastante limitados económicamente en muchos proyectos, ¿no? Para seguir adelante y seguir encontrando pues, soluciones a un montón de temas. Pues que no nos limiten tanto, porque muchas veces nos limitan también a estudiar o investigar sobre aquello que nos interesa, ¿no? Porque hay muchísimas cosas por ahí que al final vamos vinculando unas con otras y llegamos a muchas cositas pequeñas nuevas que nos ayudan a avanzar y muchas veces no solo son límites económicos, sino también académicos, institucionales y que cualquier apoyo donde quiera que venga, pues al final es bueno para toda la sociedad y no solo para los que estudiamos o investigamos o queremos avanzar. Yo quería pedir disculpas porque en mi obcecación por hablar del papel de las energías renovables, no hablé de las energías renovables para el papel. La empresa del grupo de don Antonio Cacereño, Arte Gráfica del Atlántico, pues también tiene aerogeneradores y tiene autoconsumo. Con esto quiero decir que la idea más peregrina que nos pudiera parecer, en Arinaga pues hay también una constructora de bloques y de hormigón, o sea, de placas alveolares, pues también tiene, se me quedó eso en el tintero. Y con respecto a Jorge, una de las cosas que hemos apretado al máximo, tanto Rafael como yo, y algunos otros, es que en la desalación para la agricultura, pues como ustedes saben, hay que almacenar el agua, ¿no? Y entonces precisamente aprovechamos las horas de viento, el mayor número de horas, la mayor velocidad, etcétera, para también almacenar el agua, si no, no pudieron. Es decir, que tenemos esa posibilidad de almacenar la energía y realmente el sistema hidráulico Chira-Soria, me refiero a la presa, que tanto se habla, pues es también un almacenamiento de energía que va a servir de respaldo del sistema energético y sobre todo el eólico, porque aquí en Gran Canaria la energía renovable, la mayor parte, aunque también hay plantas fotovoltaicas, la mayor parte es de eólica. En Tenerife, en la isla de Tenerife, la mayor parte de la energía renovable es fotovoltaica. Y bueno, aquí no estamos hablando mucho de fotovoltaica, pero si será rentable la fotovoltaica en las Islas Canarias, que cuando nosotros nos dedicamos a recorrer la península, lo que había, lo que se llama huertos solares, que está patentado incluso el nombre de huerto solar, en la península tenían que poner lo que se llaman seguidores, que son como esos mástiles, donde luego hay una superficie de fotovoltaica y el seguidor pues puede ser a lo mejor 30 o 40 metros cuadrados de placas fotovoltaicas que van siguiendo al sol para aprovechar hasta lo máximo. Bueno, hicimos estudios y en Canarias no merecía la pena. Tenemos tanto sol que el grado de decir lo que ibas a conseguir, luego han tenido problemas, porque aparte de los problemas de limpieza de las placas fotovoltaicas, que es una de las... la otra cuestión es que los seguidores, pues ya es un mecanismo, ya no es solo electricidad, no es electrónica, sino un implemento más que es un mecanismo y han tenido problemas. De igual forma, podrán ver ustedes en esta isla que hay placas fotovoltaicas directamente sobre raíles en los tejados de las naves, mientras que en muchos sitios, también aquí los hay, suelen levantar con caballete para aumentar al grado 9, no sé cuánto el seguimiento solar. No es necesario tampoco para una rentabilidad bastante buena. Un comentario sí me gustaría hacer respecto a lo que... Roque, yo le diría que hay aquí para todos, ¿eh?
Pero si quiere acabar. Bueno, un comentario nada más. 100 megavatios eólicos en esta comarca, que con los agregadores nuevos son muy pocos, 20 molinos, desalan toda el agua de Gran Canaria en un año, 75 hectómetros cúbicos, a un coste similar o más bajo que el actual, y esa agua no cabe en todos los embalses de la isla juntos. Yo simplemente no voy a dar números porque siempre cuando se organiza esos seminarios, al final tenemos una sobrecarga de números. Pero me gustaría un poco dar unas palabras clave. Sobre todo, Itaís habló del miedo de la ciudad. Eso es algo que genera una ansiedad tremenda que no permite de desarrollar la cosa, como se dice, como Dios manda, entre comillas. Para ser un niño necesitan 9 meses, semana más, semana menos. No se puede ser un niño en 4 meses. Se va a decir que un fenómeno tiene que atacar, tiene que consolidarse, tiene que proliferar. Entonces la evolución siempre nace como solucionar una necesidad. Y una base fundamental de la evolución es la variedad. Si no hay variedad, no llegamos a ningún tipo de direcciones. La función básica del Seminario de la Mancomunidad en esos 11 años ha sido de proporcionar una mirada de gran calidad internacional sobre los estados del arte, de cómo se está desarrollando la tecnología, la innovación, los experimentos, pero sobre todo cómo se está desarrollando una cultura de la sostenibilidad. Y no hay ordenadores que puedan aguantar el hecho de la cultura. Un ordenador en 6 meses seguirá obsoleto. Se abren constantemente centros tecnológicos donde solamente es una cantidad increíble de ordenadores, como músculos, y no se trata sobre la parte cultural. Por eso una función fundamental que el Seminario de Comarca Sostenible de la Mancomunidad ha creado una cultura en ese sentido. Los primeros beneficiarios son los ciudadanos de esa comarca, pero que no se lo creas, porque a mí me ocurre presentar esos casos de gran excelencia, dando la vuelta al mundo por mi profesión, por mi ponencia, por mi clase, y todo el mundo se queda un poco alucinado de el que puede suceder en una comarca, entre las comillas, tan chiquitita como es la comarca de la Mancomunidad del Sudeste de Gran Canaria. Entonces, la cosa que sale constantemente es la diversidad. Hay oportunidad para todos. Yo trabajo en el campo de la innovación. Los proyectos más cercanos que tengo es por los próximos 7, 8 años. La cosa que ya vamos a hacer en el 2030 ya en algunas maneras está decidida. Ya existen prescripciones. Y aquí tenemos una velocidad fuerte que es de la tecnología y una velocidad lenta de las metabolizaciones culturales, de la parte política, de la parte prescriptiva política. A esas dos velocidades en el tiempo se van un poco a avicinar. Un coche que compramos hoy se ha decidido hace 20 años atrás. Eso significa tecnología, significa muchas cosas. Estamos viviendo de todo eso el enorme vision, ¿no? El enorme sueño que se generó en los años 60, donde había modelos nuevos sociales, el acercamiento a la naturaleza, el cultivo alternativo, muchas otras cosas. Muchos de ustedes se acuerdan de la experiencia daneses de Cristiania, pero en el mismo tiempo el hombre salió a la luna. Entonces, ese tipo de doble velocidad, ese tipo de humus que se generó en los años 60, lo estamos disfrutando y han pasado 50 años.
Ahora nosotros tenemos que generar nuevas ilusiones para los próximos 50 años. Y entonces una cosa fundamental es la educación. Sin educación no se puede, y hay que empezar a trabajar sobre los niños, que ahora tienen como 5 años, para que cuando en el 2050 van a ser los ciudadanos de una ciudad ligera, con pocos pesos burocráticos, con pocos pesos matéricos y con mucha posibilidad de crear redes. No existe, para mi manera de ver, una solución porque la ecología y digamos, el ecosistema se nutre de variedad, de distintos puntos de vista, es una lucha tremenda. Cuando mucha gente de nosotros piensa que la naturaleza es un modelo tan casto, tan tranquilito, no es verdad. En la naturaleza hay luchas constantes, cotidianas e impresionantes, una lucha de supervivencia que permite de sacar un modelo un poquito mejor de otro. Bueno, simplemente esto. Muchas gracias. A ver si podemos abordar cuantas más preguntas mejor. Voy a empezar por Jairo, al que le lanzan varias. Habla, somos un pequeño, Gran Canaria, somos un pequeño territorio densamente poblado. Por tu experiencia, ¿podemos conseguir ser autosuficientes en materia alimentaria? Y también preguntan si podemos ser autosuficientes en materia alimentaria y dónde se informa un agricultor de Gran Canaria para hacer un curso de agricultura orgánica. Bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Y quisiera hacer una reflexión con una frase. Hay que buscar el tamaño eficiente de la propiedad para ser feliz. La eficiencia no está en el tamaño. La eficiencia está en la felicidad que tú buscas. Y con esa eficiencia es que yo puedo responder que sí se puede buscar cada vez más la independencia de recursos externos y maximizar los recursos al interior de cada propiedad. Cuando se nos hace la pregunta de forma individual, yo diría no. Pero si construimos la respuesta y la solución de forma colectiva, diría sí. La solución no está en individualidad. La situación no está en individuo, está en lo colectivo y respetando la evolución del colectivo. La vida no es una lucha, la vida es un ajuste, una endosimbiosis, en respetar los espacios y las funciones que cada elemento tiene en los ecosistemas. El pensamiento darwinista tenemos que superarlo. No hay adaptaciones, no hay luchas en la naturaleza. Les dejo esa inquietud y decirles a ustedes de que sí es posible. Hemos trabajado en climas totalmente diferentes de aquí y aquí hay dos recursos básicos. Hay minerales y hay agua. ¿Es posible? Sí es posible. Yo lo consigo fácilmente en lugares donde llueve poco y donde se puede hacer las cosas. Y sobre el curso, estamos desarrollando en estos momentos un curso que comenzamos el lunes y lo estamos terminando el viernes. Los temas son por separados y las personas a veces se suben a este colectivo de este curso en el medio de la actividad y se le atiende porque las prácticas están vinculadas, pero al mismo tiempo fácil de comprender. Por otro lado, nosotros desarrollamos una agenda aquí en Europa. Por ejemplo, ahora en mayo regresamos, vamos a hacer un gran taller de capacitación en Tenerife en mayo. ¿Recuerdas la fecha? Del 27 al 30 estaremos trabajando 5 días con un curso de capacitación en agricultura orgánica y análisis de suelos en Tenerife. Y es la octava gira que hago con Carlos en Europa y voy a estar un mes del 11 de mayo al 6 de junio. Después hacemos la 9ª gira, la estamos pretendiendo hacer entre octubre y noviembre y después tengo otra gira entre Italia e Inglaterra en el mes de junio y julio. De modo que sí es posible. Sobre la alimentación, la agricultura orgánica es 6 veces más rentable y es 6 veces más productiva y es 6 veces más económica en términos energéticos en la agricultura orgánica. Para que tengan una idea, una vaca es capaz de cagar 20 veces su peso en un año.
Esto equivale aproximadamente a 8.000 kilos. Cuando yo tomo 8.000 kilos en energía de fermentaciones, me da para entregar la fertilización de 1.000 hectáreas. Una vaca es capaz de entregar la nutrición para tratar en un cultivo siendo fertilizado 10 veces al año, me da para tratar 1.000 hectáreas. ¿Qué significa fertilizar 1.000 hectáreas con una vaca? Significa una economía de 500 toneladas de petróleo. Perdón, 500 toneladas de fertilizante químico. ¿Qué significa economizar 500 toneladas de fertilizante químico? Pues para hacer una tonelada de fertilizante químico yo gasto 4 toneladas de energía petróleo. Esto significa que yo economizo 2.000 toneladas de petróleo con una vaca. Mire la importancia de un culo y una vaca. Entonces, sí es posible, sí es posible. Es comenzarnos a incorporar en todo este proceso y ahí estamos. Nosotros continuamos con el taller gracias a esta cooperación que muy gentilmente nos ha dado la participación de un curso de 5 días, de lunes hasta el viernes, a Rafael, a Felo, las mancomunidades, los alcaldes y bueno, decirles a ustedes que un mundo diferente sí es posible siempre y cuando paremos con esa autofagocitosis. Mira, a mí lo que más me apavora y lo que más me asusta es la super oferta y la especulación en función de oferta de tecnología, en función de la desgracia. Todo el mundo quiere consumir ahora ecotecnologías. Yo creo que el negocio no va por ahí, porque todo el mundo ahora quiere tener el carro eléctrico. Bueno, imagine ahora todo el mundo con el carro eléctrico, pero no se pregunta una cosa. El impacto que provoca la tecnología antes de procesarse. Les voy a dar un ejemplo. Todo el mundo habla del impacto del tractor, pero ¿por qué no preguntamos cuál es el impacto del tractor antes de ese tractor? Para elaborar un bloque de un tractor, yo necesito mover entre 30 a 50 toneladas de una mina de hierro. Y ese impacto no es calculado. El impacto que genera la elaboración de la tecnología. Entonces, muchas veces nos maravillan con tecnologías y todo, y continuamos con el consumismo, En México, por ejemplo, hay ecofunerarias, pero el tipo continúa vendiendo cajones, ¿no? Ahora hay ecocréditos, hay ecopobreza y, bueno, entonces hay ecobancos, hay ecopresos. Se hacen, bueno, un montón de cosas, entonces estamos en este mundo. Yo voy a dejar ahí para... Jairo, no te vayas. Agradecen a todos los ponentes, pero a Jairo le insisten, dice, observando en su exposición la utilización de vacas, pollos, todos acumulados como si no tuvieran vida, dice, ¿se ha planteado la utilización de mierda humana en sus proyectos? Dice, por ejemplo, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, se generan 80 toneladas de fango al día. Dice, ¿considera la transformación de fango humano en compost? ¿Qué es un contaminante? Un contaminante es el desconocimiento de una sustancia que existe por nuestra incapacidad de resolver. Un contaminante es una sustancia cierta que está en un lugar errado. Eso es un contaminante. No hay cosa que asuste más al ser humano que el desconocimiento. Y observe, hoy la sociedad de consumo está en función del desconocimiento. Fácilmente te venden cualquier cosa, porque desconoces. Claro que sí podemos utilizar lo que es todo lo que es mierda humana. La procesamos, yo la proceso, yo tengo mis baños secos y es altamente gestionable y es altamente viable. Yo la proceso, la trabajo con microorganismos, la trabajo con minerales, entonces eso es posible. ¿Cuántas toneladas? ¿Perdón? ¿Cuántas toneladas? 80 toneladas al día en Las Palmas de Gran Canaria. Eso es muy poco, 80 toneladas. Nosotros trabajamos en otros países con más cantidad de mierda para transformarla totalmente en abono orgánico. Y entonces hay que desbloquear la cabeza de la cacafobia que tenemos. No, la gente cree que mierda, la asustan a la gente. Entonces sí hay experiencias, sí tenemos trabajos, y yo tengo 2 baños secos en mi propiedad, y son muy aromáticos, y la gente por novedad va y caga en ellos. No utilizo ni 1 litro de agua para esto. Y hago todo el proceso durante 3 meses de todo este proceso y produzco lechugas orgánicas de muy buena calidad y la gente se las pelea. Y entonces, ¿sí es viable? Sí, aquí es muy poco, es 80 toneladas, le podemos dar la solución de un momento para otro. De hecho, yo prácticamente estoy que me vengo a vivir aquí.
De hecho, yo no sé si alguien en la mesa, porque el Cabildo de Gran Canaria creo que presentó hace poco unos estudios sobre el fango de los lodos de Malsa o lo que sea para... El Consejo Insular de Agua, actualmente para el Consejo Insular de Agua, que es el que gestiona las depuradoras, los lodos, empezamos en eras de secado, ¿no? Pero actualmente tiene que ir al vertedero y es un problema, hay que pagar... Mire, Chiclayo es una ciudad que queda en el Océano Pacífico y es norte de Perú. Ahí en el año 97 participé en un proyecto que fue financiado por una parte del Banco Canadiense, en la cual yo hice parte de este proyecto, y era totalmente un desierto. San José, se le llamamos San José de los Perros, pero la única cosa que había en esa playa, en ese desierto, eran perros y playa y desierto. Se llama Chiclayo la ciudad. Una de las grandes cosas que nosotros encontramos, y una de las ventajas que encontramos en la ciudad para llevar ese proyecto, fue que ahí no había industria. Es una ciudad que actualmente tiene 180.000 habitantes. Y ahí trabajamos todo el tratamiento con espejos de agua en 7 lagunas. En estos momentos es la región más productiva en maíz, es la región más productiva en quesos, leche y hortalizas, y donde no se producía nada. Entonces, toda la mierda de la ciudad de Chiclayo, que es famosa porque produce un turrón y un dulce muy bueno que se llama Don King Kong, entonces allí toda esa mierda está en 7 hectáreas. Lo que hay que es... Mire, muchas veces el problema de los técnicos es que quieren innovar, inventar cosas que ya existen. El problema es que creen que no. Hay que utilizar una cosa que se llama, muchas veces hay que regresar al futuro. ¿Qué es regresar al futuro? Conocer que ya existen las bases de la biología y de muchas cosas, entenderlas, sin negar la tecnología. Pero es que la gente quiere inventar que la rueda es importante en el transporte, quiere inventar que la leche es importante para hacer queso, y se enredan y todo el mundo, el ecosistema nos está jodiendo. Muy bien. Ecosistema, todo el mundo el ecosistema. Jairo. Se ha insistido mucho por parte de varios de los ponentes en la necesidad de incentivar y provocar, si cabe, la participación de los ciudadanos para dar el cambio irreversible al cambio climático. ¿Puede desde la Mancomunidad del Sureste promoverse y facilitarse el debate de la situación medioambiental en nuestro territorio, en esta comarca, me refiero, en la comarca del Sureste? Afirma Roque Calero que no hay inconvenientes técnicos para iniciar la recuperación paisajística. ¿Cuándo debatimos la situación actual? ¿Cuándo comenzamos a actuar localmente? Aquí consideran que solo es posible esta participación si partimos de lo que conocemos. ¿Cómo mejorarlo, Roque? Yo creo que Gran Canaria es un ejemplo de muchas cosas. Lo que pasa es que no lo sabemos, ¿no? Hemos perdido la historia. Gran Canaria en los años 60 del siglo pasado, en la parte alta de la isla era un erial. Ahí desapareció toda la zona boscosa de la isla. Hoy día no es un erial. Se recuperó en 20 años una gran parte de ese bosque. Es decir, los humanos podemos destrozar el medio ambiente y los humanos podemos regenerar el medio ambiente. Por un ejemplo, si un hotel quiere tener una propuesta de altamente ecológico, un hotel, primero reduce todo lo que puede el consumo energético, pone energías renovables, pone lo que pueda, pero no sigue sin tener todavía, un sello de cero impacto. ¿Por qué no invitamos a los turistas que se alojan en el hotel a que pongan €1 cada día, que no es mucho, para reforestar 10 hectáreas, con lo cual el hotel tiene una tarjeta de cero impacto ambiental, por ejemplo? Sí, hay muchos mecanismos. Lo que pasa es que ponerlos en marcha, ¿no? Para Jorge Méndez, me gustaría saber cómo empezó el proyecto de MAGEC. Pues la verdad que es una historia curiosa, ¿no? Pero, pues fíjense, yo soy físico en la Universidad de La Laguna y estuvimos estudiando, mi tesis doctoral fue sobre unos materiales que captaban la energía infrarroja y la convertían en visible. Entonces era, como trabajan las gafas de visión nocturna, por ejemplo, ¿no? Ver el infrarrojo y convertirlo en visible. Y si ¿esto para qué va a servir? Pues resulta que las placas solares fotovoltaicas, por ejemplo, transforman la energía del sol en electricidad, pero solo la parte visible, la energía del sol. La energía infrarroja, todo el calor que nos llega del sol, no la convierte en electricidad. Pues resulta que esos materiales que hacían eso y en los que yo hice mi tesis doctoral se basan en eso, en transformar la parte que las placas solares no aprovechan en electricidad. Y eso, en los últimos 10 años, ha tenido una aplicación directa también a la producción de hidrógeno del agua de mar y del agua en general. La fotosíntesis artificial funciona con unos elementos químicos
que son capaces de romper las moléculas del agua, unos catalizadores, pero esos elementos químicos solo trabajan con el ultravioleta del Sol. Lástima, porque del Sol solo llega al 4% de toda la energía del Sol es ultravioleta. Entonces, fue una línea que empezó a crecer, a germinar una idea de, oye, podemos aplicar esos materiales a ese proyecto. Entonces empezó en el 2012, empezamos a contactar con gente, empezó como, siempre lo comentamos con Pablo, con mi doctorando, que esto es como el garaje de Microsoft, ¿no? Empezamos 2 locos ahí en un cuarto, pero ahora esos locos ahora mismo estamos colaborando directamente, o sea, ahora mismo los experimentos que estamos haciendo en la laguna se están reproduciendo en Tokio, en Alemania, y en Rusia y en Nottingham, en Inglaterra, ¿no? En varios sitios estamos desde actuar localmente y pensar globalmente, ¿no? Estamos actuando desde la laguna con muchos grupos. Entonces, desde el 2012 empezó, pedimos financiación y ahora llevamos 3 años nada más, pero con ganas de seguir. Esa es la idea. Para Rafael o Fernando, yo solo dejaría a Fernando, que para Rafael hay alguna más después. Si paran los aerogeneradores a partir del lunes, ¿qué salida hay? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Cuando me refiero, supongo que sería el autoconsumo agrícola y... La política. Aparte de las 80 toneladas que dices tú que tal, hay mucha mierda en la política. Ustedes perdonen. ¿Quieres dar alguna pista tú, Rafael? Breve, si es posible. No me gustaría globalizar a todos los políticos, desgraciadamente. Tenemos aquí 2 presentes que no tienen nada que ver con los que han hecho este decreto de autoconsumo. Yo dije la política, no dije los políticos. Política hacemos todo en nuestra vida diaria. Pero en cualquier caso, la solución tiene que venir de los ciudadanos. Y tiene que venir desde los ciudadanos desde el momento en que nosotros decidamos hacer cosas, y una de las cosas que nosotros decidimos hacer es votar. Seguimos con Rafael. Eres todo un ejemplo para la sociedad, me cuentan aquí. Tu exposición de la secadora me interesó, pero mi pregunta es, ¿cómo concienciarías tú a la sociedad de hoy en día para que ese consumo que estamos realizando disminuyera? Porque muchos usan lavadora y secadora porque es el método más rápido, pero no se paran a pensar en el consumo que están haciendo. Hombre, causística personal, o que cada uno intente ser consecuente, simplemente hay que mirarse a uno mismo. Yo no le recomendaría a nadie que hiciera esto o que hiciera aquello. Igual que decía Jairo, es que ahora nos vamos todos al coche eléctrico, efectivamente. Antes nos íbamos todos al coche de gasolina y además lo cambiábamos cada 5 años. Porque yo todavía tengo mi coche de gasolina antiguo y tiene 20 años. Y alguien me decía, coño, es que es muy contaminante. Bueno, es que es más contaminante deshacerte de él y hacer uno nuevo, es más contaminante que lo que esté contaminando este coche que está muy amortizado. En cualquier caso, desgraciadamente es un tema de conciencia. No es un tema concreto de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es un tema de conciencia. Y tenemos que tomar conciencia desde la alimentación, tenemos que tomar conciencia desde el agua, tenemos que tomar conciencia desde la energía, desde la infancia. Es un tema de conciencia. Y yo lo que apelo es que miremos al mundo con conciencia. Si no lo hacemos así, vamos a estar siempre buscándole las pegas porque el coche eléctrico tiene poca autonomía, porque el político no me deja poner un molino, o porque tú tienes azotea y yo no tengo una azotea donde poner unas placas. Siempre va a haber pegas y siempre va a haber limitaciones. Entonces, la conciencia de cada uno individual es nuestro mayor aliado. Y no solo en la energía, sino en el resto de la vida y en el ser feliz que decía Jairo. Yo creo que ahí es donde está. Que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, que seamos conscientes de lo que queremos, que seamos conscientes y exijamos lo que estamos siendo conscientes, lo exijamos a nuestros gobernantes, a nuestros administradores, al vecino de enfrente, porque a todos tenemos que ser muy escrupulosos en esto. Yo no sé quién quiere responder esta pregunta, que es más genérica. La Isla del Hierro ya es energéticamente sostenible con una población de 10.500 habitantes. ¿Dicha situación podría ser real para Gran Canaria con una población de 840.000? Bueno, apenas estamos haciendo los estudios para conseguirlo. De hecho, estamos en este momento haciendo estudios para optimizar el sistema de energía, agua, movilidad de Gran Canaria,
los estudios previos indican que podemos acercarnos ya a un 60% de independencia de los recursos fósiles, ¿no? Y es posible que se pueda alcanzar incluso un número más alto, 60, 70. El hierro anda por el 80, ¿eh? Así que yo creo que sí, que creo que podemos hacerlo, estamos en ello y esperemos que la política, los políticos, no del sureste, porque eso están por la labor, impulsen el cambio que es posible, En el recibo de la luz pagamos un tanto por ciento para energías renovables. ¿Cuánto dinero del que pagamos los canarios se queda en Canarias y si ese porcentaje se está invirtiendo efectivamente en energías renovables? Es decir, una cosa que se nos ha quedado en el tintero, pero porque no, es que de cada kilovatio hora que nosotros autoconsumimos porque lo producimos con el aerogenerador, todos los que están aquí sentados y en la península se están beneficiando. De cada kilovatio hora que yo no puedo autoconsumir porque el aerogenerador está cediendo la energía que yo necesito y entonces yo vierto a la red, aunque me lo paguen, que a ustedes les cuesta 15 céntimos puede ser el kilovatio hora, con potencia, con término de potencia, aunque a mí me lo paguen a 5 céntimos, usted dirá, contra, la empresa de Fernando está haciendo también negocio porque está vendiendo energía a 5 céntimos, ¿eh? Bueno, a pesar de que ustedes pagan 15 céntimos, ella que a lo mejor no está consumiendo energía porque tú estás estudiando en Alemania, pues tú como española te estás beneficiando y se están beneficiando en Madrid y en Ceuta y en Albacete. Explíquelo, Rafael. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve. A ver, el sistema canario es deficitario, el sistema eléctrico canario es deficitario. Aquí es deficitario, además, los ciudadanos en aras de la cohesión territorial pagamos lo mismo aquí que en Teruel por la energía y, por lo tanto, pagamos una cuarta parte de lo que realmente cuesta. 3/4 partes de lo que no pagamos es lo que se llama déficit de tarifa, o por lo menos la parte que los canarios somos culpables de eso. Ese déficit de tarifa también lo pagamos, por supuesto, pero lo pagamos todos los españoles y a largo plazo y con intereses. Entonces, la mayor energía que nosotros podemos usar es el ahorro, la energía que no se consume es el mayor ahorro. El autoconsumo en Canarias tiene el beneficio de que 3/4 partes de lo que tú utilizas estás ahorrando para el resto de la ciudadanía, por lo tanto está siendo muy solidario, al contrario de lo que yo he leído en alguna nota de prensa de periódicos nacionales. A los productores de energía renovable nos retribuyen la energía según el precio del mercado de maíz de Siberia. ¿Y por qué me digo esto? Nos retribuyen el precio de energía, el precio pool peninsular, que no tiene nada que ver con las circunstancias canarias. En la península hay agua, hay hidráulica, hay nuclear, hay conexiones con Francia y todo ese mix energético determina un precio. Ese es el precio al que se le retribuye a la energía en Canarias, que no tiene nada que ver con las circunstancias canarias de si hay viento o no hay viento, de si hay sol o no hay sol en ese día, o de si el barco que trajo el combustible de Nigeria pues lo trajo un poco más caro o un poco más barato porque los árabes pues decidieron abrir el grifo o cerrarlo del petróleo. No tiene nada que ver. Nosotros estamos totalmente aislados de eso y, sin embargo, se nos retribuye según esa cosa tan rara que es el pool peninsular, que nada tiene que ver con Canarias. Esto, aunque parezca que, bueno, para el ciudadano eso a lo mejor no le afecta, pero puede tener unas consecuencias más graves. Y es que, por ejemplo, y ahora hablo en un caso concreto, a lo mejor algunos de nosotros tenemos un contador eléctrico con discriminación horaria para que la luz nocturna no sea más barata. Y eso está muy bien porque en la península la electricidad nocturna en el pool es más barato. Pero es que resulta que aquí los combustibles nocturnos, al tener las centrales térmicas funcionando a otros regímenes, son más caros. Por lo tanto, ese señor que está pagando aún menos por su energía por la noche porque se ha dado de alta en esa tarifa nocturna, nos está costando a todos más. Y esa es una realidad que debemos tenerla en cuenta y que debemos ser conscientes de ella. Por supuesto, es muy difícil hacerlo porque no existe un mercado canario. Espero no haberlo complicado. Gracias. Para Carlos Pons, ¿por qué dices que en sostenibilidad falta coherencia y también falta honestidad? Bueno, no dije eso exactamente. Dije que, digamos, en este mundo de la ecología hacía falta más coherencia, sí, y más honestidad. ¿Por qué lo digo? Pues porque un poco lo que comentaba Jairo. De alguna manera no nos incomoda
ir a las raíces del problema, ¿no? Porque quizá requiere cambios en nuestros hábitos diarios más profundos de los que somos capaces de asumir, ¿no? Es como aquella persona que sabe que fumar le va a perjudicar y sabe que debería dejar de hacerlo y no llega a hacerlo. Pues puede estar todo el día hablando de salud, de mejorar los hábitos, pero al final no es capaz de asumir los cambios que supone ser coherente con el discurso, ¿no? Y yo creo que el tema de la ecología, que está tan en voz de todos últimamente, pues hay como, ya visteis que presenté la voz de una persona asesinada por defender el medio ambiente, por ejemplo, asesinada por su relación, digamos, a la oposición a la gestión de aguas públicas, y ahí hay metidas empresas multinacionales que tienen enlaces con sus teléfonos móviles, por ejemplo. ¿Qué quiero decir? Que al final mirar debajo de la alfombra puede ser demasiado feo como para atrevernos. Entonces, simplemente digo eso, que hay que hacerlo porque si no nos estrellaremos igual, según mi punto de vista. Muchas gracias. Para Itaiza, muy interesante esa nueva...